Muy bien. Vamos ahora a continuar este año 2023 con los Yoga Sutras. Es la continuación del curso de filosofía del año pasado. Quedó pendiente ya para este año esto. No pregunten cuántos años son. Son etapas. Porque la filosofía te dura, el estudio de la filosofía es toda una vida. Pero en determinada etapa ya se puede ir en el plano de las formas, dándole forma al conocimiento que tenga. Vamos entonces. Vamos a disfrutar de nutrirnos de qué son los sutras. ¿Mm? Bien. Bueno, acá está todo lo que es del libro en sí. ¿Mm? Pero yo quiero ir primeramente a esto. Para entender el yoga de Patanjali, el contexto filosófico. Para entender el yoga de Patanjali es necesario situarlo en el contexto filosófico al que pertenece. En este caso, en el marco de Sankhya Yoga, dos de las escuelas filosóficas más antiguas de la India. De hecho, Patanjali, con los aforismos del yoga, Yoga Sutra, establece los fundamentos de la escuela filosófica ortodoxa del yoga, que se muestra estrechamente asociada con el Samkhya. En el Mahabharata, que es un libro en donde se cuenta, ¿sí?, una de las eras en la que estaban los dioses, se cuenta la vida de todos estos dioses y de todas las familias de esa época, donde el mundo era más espiritual, en el cual se encuentra Krishna, en el cual se cuenta, por ejemplo, el Bhagavad Gita es una parte del Mahabharata, que se cuenta toda la historia, cómo se gesta esta guerra, y el Bhagavad Gita es lo que sucede en el medio de la guerra. Pero el Mahabharata habla del antes y del después. Bien, en el Mahabharata ya aparecen mencionados el Samkhya y el yoga como dos métodos contrapuestos. El primero implica una forma de análisis de tipo intelectual y el segundo una disciplina práctica. Posteriormente, cuando se van formando las grandes escuelas filosóficas del pensamiento clásico hindú, el Samkhya y el yoga constituirán una pareja en la que supuestamente el Samkhya proporcionará la teoría y el yoga la práctica. Sin embargo, los aforismos muestran también una analogía y una epistemología propia, y el Samkhya ofrece asimismo una vía práctica directa a la del yoga de Patanjali. Patanjali nos presenta en sus aforismos mucho más que los principios de una técnica, ya que incluye en ellos todos los ingredientes propios de un sistema filosófico, una ontología o ciencia del ser, una epistemología o ciencia del conocimiento, una ética y especialmente una psicología, que no solo trata sobre la mente y los procesos mentales, sino que también nos habla de la necesidad de detener esos procesos mentales y disolver finalmente la mente en su causa originaria, la materia prima, cuya primera manifestación es la mente. Los Yoga Sutras. El cosmos de los Yoga Sutras.
Tanto el Samkhya como el yoga son sistemas dualistas que reducen la realidad a dos principios esenciales: el espíritu o conciencia, a la cual se le llama Purusha, y la materia primera o naturaleza primordial, Prakruti. ¿Mm? ¿Mm? Tenemos entonces el espíritu o conciencia, Purusha, la materia primera o naturaleza primordial, Prakruti. El espíritu es consciente, pero inmutable e inactivo. Es como un ojo que todo lo ve, pero que no hace nada. Es por eso se denomina también el vidente o el testigo. Drasitri. No hay un único espíritu, sino muchos que corresponden a cada una de las almas encarnadas que se identifican con un cuerpo y una mente. Como iremos viendo, el objetivo del yoga es precisamente extraer este espíritu que está incrustado en la materia, concretamente en la mente. La materia, por el contrario, es una sola, es inconsciente pero activa. A diferencia del espíritu, la materia es mutable. Se encuentra en un estado de constante transformación. La materia es ciega, no ve nada, pero paradójicamente lo hace todo. Al contrario que el espíritu, que todo lo ve, pero no hace nada. Acá estamos hablando, por ejemplo, la conciencia, ¿sí? Y la materia, que es la energía. Por eso se dice que el espíritu es el vidente, o el perceptor, el sujeto. La materia, por el contrario, es el objeto percibido, el mundo perceptible, Drishya. Por este motivo, en el verso 59 de los Sankhya-Shakarika, se afirma que la materia es como una bailarina y el espíritu como el espectador que contempla su exhibición de danza. Acá hablamos que la materia está representada por la Shakti, el movimiento, ¿sí? Y lo que sería la conciencia divina, ¿no? Por Shiva, en estado de meditación. La creación del mundo es como un espectáculo y la naturaleza es la bailarina que con sus movimientos revela el esplendor de la creación material. ¡Qué belleza esto! La materia, por el contrario, es el objeto percibido, el mundo perceptible. Por este motivo, en el verso 59, se afirma que la materia es como una bailarina y el espíritu como el espectador que contempla su exhibición de danza. La creación del mundo es como un espectáculo y la naturaleza es la bailarina, que con sus movimientos revela el esplendor de la creación material. El Samkhya emplea la conocida metáfora del ciego y el ojo para explicar la interdependencia entre la materia y el espíritu. La materia es ciega y no puede avanzar hacia su destino. El espíritu, en cambio, es cojo y a pesar de ver por dónde tiene que andar, no puede dar ni un paso solo. La solución reside en la colaboración. El espíritu cojo se sube en la espalda de la materia y guía sus pasos hacia el destino deseado. Del mismo modo, opera la creación del mundo. Cuando la mirada del espíritu cae sobre la materia dormida, la despierta de su sueño, altera su equilibrio, es decir, el equilibrio de las tres energías básicas que la componen, que se ponen en movimiento y en diferentes combinaciones van creando el mundo, desde lo más sutil
hasta lo más tosco, lo más denso. La materia solo abandona su estado de transformación continua cuando es destruida y regresa al estado de equilibrio primordial, que coincide con el estado previo a la creación del mundo, dado que la destrucción y la creación del mundo son cíclicas. En este estado, previo a la creación del universo, el estado más sutil de la materia, todavía no hay nada, solo el magma, indiferenciado e indistinto, el gran océano de la nada que precede la creación. Chan, yo tengo que leerlo como 10 veces más, porque cada palabra me llevó a una dimensión diferente, llena de un montón de más conocimiento. Entonces, se imaginarán que no, yo esta noche vuelvo a leer todo esto. Bien, vamos. Este librito se los voy a pasar para que se queden tranquilos. Se los voy a pasar porque esto es lo que vamos a estudiar este año. Lo vamos a leer y después de leerlo, lo vamos a volver a leer para estudiarlo. Así que tenemos un año interesante. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Me fijo si está alguien en espera. No. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, supongo que no. ¿Seguro nadie tiene dudas? Yo en lugar de ustedes estaría preguntando tantas cosas. Lo presenta con mucha belleza. Mucha poesía, muy lindo, sí, sí. Hermoso, fascinante. Me quedaría todo el día acá. Bien. Vamos a hablar ahora de estas energías que hablaba en el texto anterior. Así pues, la materia está compuesta por 3 energías, ¿sí? A las cuales se les llama guna, y ellas son sattvas, rayas y tamas. Estos 3 constituyentes de la naturaleza pueden ser entendidos como 3 hilos que trenzan la cuerda del universo. Estos 3 hilos son las energías básicas o modos elementales de la materia primordial. Por lo tanto, el universo está íntimamente conformado por estos 3 constituyentes o energías. En el nivel de las gunas, veríamos el mundo como una combinación de esta energía tripartita, como un flujo de 3 hilos que se combinan incesantemente. No hay nada en el mundo creado que no esté formado por estos 3 constituyentes. Como hemos dicho, cuando estas energías se encuentran en estado de reposo o equilibrio, la materia primordial se halla en su estado no manifiesto, indeterminado, informe, guardando en sí todas las potencialidades y reteniendo todas las acciones. Antes de que el mundo exista. Sí. Me vino la imagen de una semilla. A veces puede pasar siglos hasta incluso milenios y cuando encuentra el terreno fértil germina. Exacto. Como habíamos leído, ¿sí? Estas energías se encuentran en estado de reposo o equilibrio. La materia primordial se halla en un estado no manifiesto, indeterminado, informe,
guardando en sí todas las potencialidades. Exactamente, muy linda tu imagen. Y reteniendo todas las acciones. Antes de que el mundo exista, todas las posibilidades de la existencia permanecían dormidas en el magma indiferenciado de la materia primera. En concordancia con cosmogonías más antiguas, y como también hemos apuntado anteriormente, para que la creación se produzca, hace falta que sobre la materia primordial caiga la mirada del espíritu, Purusha, lo que produce un tipo de agitación en la naturaleza indeterminada, que rompe el equilibrio de las energías. Y a partir de aquí, las diferentes combinaciones de sattvas, rayas y tamas. Ellas crearán la diversidad del universo, ordenando ontológicamente en 24 principios que van desde lo más sutil a lo más tosco y desde lo más inespecífico hasta lo más específico. La importancia de la revolución. ¿Cómo son estas tres energías básicas de la naturaleza, de la cual surgen estos 24 principios cuando se agitan? Sattva, simbolizado por el color blanco, posee cualidades como la transparencia, la luminosidad, la claridad, la ligereza, el conocimiento, el movimiento ascendente, la felicidad y la bondad. Rayas simboliza el color rojo, posee cualidades como la movilidad, la actividad, el estímulo, el esfuerzo, la fuerza, la expansión horizontal, el deseo, la pasión, el dolor y la enfermedad. Tamas, simbolizado por el color negro, posee cualidades como la pesadez, la solidez, la oscuridad, la indiferencia, la negligencia. Hoy todo el mundo es negligente, ¿eh? Esa palabra, búsquenla en el diccionario y observen cómo estamos toda la sociedad viviendo en negligencia. El movimiento descendente, que no por eso es malo, porque forma parte de todo lo que existe, ¿no? Eso es interesante también. Cuidado con sus mentes, que no empiecen a juzgar. Como veremos más adelante, la práctica del yoga es de dos tipos. El primero es una purificación de la mente mediante la obstrucción de rayas y tamas. En este caso, la mente tiene que quedar llena de sattva, de claridad y transparencia. El segundo tipo conduce al cese de la mente, y no solo a su purificación. Esto se consigue mediante la supresión del mismo guna sattva, que en definitiva no deja de ser material igual que rayas y tamas. La renuncia a la transparencia de la materia es la renuncia más grande, y solo es posible mediante el desapego supremo. Bien, capaz que ustedes acá no entienden, porque dicen, bueno, pero si yo trabajo controlando rayas y tamas para llegar a sattva, ¿por qué después tengo que renunciar a sattva? Porque no deja de ser parte de la materia. Y puede llegar a percibir algo mucho más superior. Ya los dejo pensando. Bien, ¿qué hora es? Las ¿Qué hora 7:50, las 8, maestra. Las 8. Bueno, leo esta última página. Ahí está, ahí me llegó, sí. Bien, leo esta última página y los dejo toda la semana después hasta esta página, ¿sí? La materia o el mundo perceptible. Para entender mejor lo que queremos decir, podríamos utilizar el aforismo 2.18, que, con la brevedad y elegancia propias de Patanjali, define
con 3 grandes rasgos las características del mundo perceptible. Drishya. El mundo perceptible tiene tendencia a la iluminación, la acción y la estabilidad. Está formado por los elementos y los sentidos y tiene por objeto la experiencia y la liberación. La materia perceptible, Drishya, tiene una triple naturaleza que corresponde con cada uno de estos 3 constituyentes o energías. Sattva, la iluminación. Rajas, la acción. Tamas, la estabilidad. La naturaleza de estos constituyentes es el cambio continuo. Agitado es el comportamiento de las energías. Es una frase que Vyasa, un gran sabio, repite constantemente. Agitado es el comportamiento de las energías. Esta agitación creativa de las energías básicas de la naturaleza llevará a la creación del universo en orden descendente, desde lo más sutil a lo más tosco, a través de un proceso de cambio continuo. Gerald Larson ha concebido este cambio continuo de las gunas como un proceso tripartito, en el que los 3 constituyentes se proponen los unos a los otros de forma dialéctica. El proceso tripartito constituye, pues, el mismo flujo del devenir que constituye el mundo real y que se estructura gracias a la actividad de rayas, a la solidez y la estabilidad de tamas y a la inteligibilidad de sattva. El aforismo afirma también que el mundo perceptible es dual y que está formado por un lado por un mundo físico formado por los elementos y los objetos físicos, y por otro lado un mundo mental formado por la mente y los sentidos. De hecho, hay un gran paralelismo entre entre estas 2 manifestaciones de la naturaleza primordial. No hay que olvidar, sin embargo, que desde el punto de vista del Samkhya Yoga, tanto el mundo físico como el mundo mental son materiales. La creación del mundo empieza a partir de la materia indiferenciada y sin forma. El gran océano de la nada, al que nos referíamos más arriba. La primera manifestación de esta masa indiferenciada es el intelecto, en su forma universal, Mahat. A partir de este intelecto universal, la creación se bifurcará en las 2 direcciones mencionadas en el párrafo anterior. Por un lado, se producirá la creación propiamente material y física, con la aparición en primer lugar de los 5 elementos sutiles y después de los 5 elementos toscos. Por otro lado, se producirá la creación del individuo. Bueno, hasta acá llegamos. Nos vemos, el libro se lo entrego otro día. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, chicas? ¿Están ahí? Bien. Sí, acá estamos, maestra. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? Muy interesante. Estamos procesando, maestra, en proceso. Bueno, es mucho, ¿vieron? Son 3, 4 hojitas que te dejan, te dejan, oh my God, no sabes qué hace. Me encanta, me encanta. Bueno, vamos a seguir leyendo esto porque bueno, ya arrancamos acá con la creación de nosotros, así que esta parte es como que no podemos parar. Tenemos que controlar la ansiedad, pero voy a ser muy mala si lo freno acá. Bien.
Entonces, como decíamos, con la aparición en primer lugar de los 5 elementos sutiles y después de los 5 elementos toscos, por otro lado, se producirá la creación del individuo, una creación psicológica que se inicia con la aparición del sentido del yo. Hay, por lo tanto, una correspondencia entre los dos polos de esta dualidad. La creación se podrá entender desde el punto de vista de los elementos, bhuta, o desde el punto de vista de las facultades psicológicas, indriya. La primera opción produce la creación del universo, los elementos, del universo físico, mediante la combinación atómica de los 5 elementos. Y la segunda produce la creación del sujeto empírico, el yo psicofísico, perceptor de los objetos materiales creados por estos 5 elementos. Ambas creaciones son el resultado de las gunas. Y por lo tanto, las propiedades de las gunas se pueden entender tanto desde el punto de vista material, ligereza, movilidad, pesadez, como desde el punto de vista mental, felicidad, dolor y confusión. Además, la materia perceptible, drishya, tiene un doble objeto, ya que no existe sin motivo, sino que haya su corazón de ser en función a su finalidad. De hecho, la creación material está dedicada a la experiencia consciente, boga, y posteriormente a la conclusión, aparavarga, o liberación de dicha experiencia. Por un lado, la conciencia tiene una doble finalidad interna, que es en primer lugar la experiencia de la diversidad material y a continuación el aislamiento, kaivalva. En este sentido, la conciencia es autoteleológica, svart, es decir, tiene su objeto en sí mismo y no en otra cosa, mientras que la finalidad de la materia es externa, mostrarse a la conciencia con el fin de ser gozada. La materia es aloteleológica. ¿Cómo le pusieron palabras? Es decir, tiene una finalidad fuera de sí misma. La materia tiene una finalidad fuera de sí misma. No podría ser de otra forma porque, valga la redundancia, la conciencia es consciente mientras que la materia es inerte y no puede tener un objeto propio. Por ejemplo, cuando nos enojamos, la fuerza de la naturaleza es ciega y la conciencia la controla, que es lo que le pasó a Kali, y Shiva es la conciencia que la frena. Hay que insistir, pues, en la interdependencia entre el espíritu y la materia. El Purusha necesita la materialidad para ser capaz de observar toda la diversidad de la creación. La materia necesita la mirada del espíritu para ponerse en marcha. Sin el espíritu, la materialidad primordial no hallaría su sentido, que es precisamente el de desplegarse y replagarse ante la conciencia que lo observa. En sentido figurado, podríamos referirnos al descenso del espíritu en la materia o la encarnación de la conciencia en la materia de la mente, o en la materialidad de la mente. El tema principal de los Yoga Sutras, el mundo mental. Es sin duda la mente, chitta, y concretamente la detención de los procesos mentales, vritti. Como veremos, la mente tiene una doble naturaleza.
Una naturaleza estática formada por las impresiones latentes del samskara, y otra naturaleza activa formada por las cogniciones o percepciones. Pratyaya. Las impresiones latentes forman el depósito de una mente donde se guardan los recuerdos y todas las formas almacenadas. Bueno, acá está hablando de nuestra mente, ¿sí? Nuestra mente, el tema principal de los Yoga Sutras habla de Chitta, que es nuestra mente, ¿m? Y concretamente como la detención de los procesos mentales. ¿M? Nosotros tenemos una mente y tenemos procesos mentales. ¿M? Son mecánicas de pensamiento. La mente tiene una doble naturaleza, una que es estática, formada por los samskaras, son las impresiones latentes, y luego tiene otra naturaleza activa, que está formada por tus sentidos, ¿sí?, cognitivos, y por tu forma de percibir. Estas impresiones latentes forman el depósito de la mente, donde se guardan los recuerdos y toda la información almacenada. Estamos hablando de una parte del cerebro que está en la zona del sistema límbico. Las impresiones latentes son imperceptibles y se conocen por sus efectos, los procesos mentales. Por el contrario, los recuerdos cognitivos son directamente perceptibles y se manifiestan en forma de percepción y otros procesos mentales. Los procesos mentales son 5. Entonces, toda nuestra mente está dividida en 5 partes. Tenemos partes, ¿sí?, que ya traen una información, y tenemos otras partes que tienen la capacidad a través de nuestro sistema límbico y nuestros sistemas nuestros órganos sensoriales de traer más información, por decirlo de alguna manera. ¿Cuáles son esos 5 procesos mentales? Estos 5 procesos mentales son los siguientes: el conocimiento, el error, la conceptualización, el sueño y la memoria. Patanjali dedica 7 aforismos a explicar estos procesos mentales. El concepto de la mente o chitta en los Yoga Sutras es el de una entidad material y por lo tanto inconsciente, compuesta por diferentes elementos. Los elementos que componen la mente son el intelecto, sattva buddhi, el sentido del yo, asmita, las impresiones latentes, samskara, vasana, samskara, manas o chitta, cuando entra en contacto con objetos de percepción, y los sentidos, indriyas, o proyecciones externas de la mente que se encargan de captar los objetos de percepción. No deja de ser curioso que para los Yoga Sutras, como para la mayoría de las otras escuelas, la mente es una entidad puramente material, aunque hecha de una materia sutil, no perceptible por parte de los sentidos, es decir, una materia que no es física, en el sentido que le damos habitualmente a la palabra. Hay que tener en cuenta que el concepto de materia en la India antigua incluye también el de energía, que se manifiesta en la materia cuando recibe la mirada del espíritu de la que hemos hablado. La materia queda energizada cuando el espíritu la mira. Para entender de qué forma una entidad material e inconsciente como la mente puede parecer consciente y realizar operaciones cognitivas,
podemos emplear la metáfora del diamante. La mente es como un diamante. El diamante no brilla en la oscuridad, pero cuando un rayo de luz lo atraviesa, puede romper el haz de luz blanca en un abanico de colores. El rayo de luz blanca y neutra procede de la conciencia purusha, y la policromía del diamante es la policromía del mundo. El diamante no brilla con luz propia, pero es capaz de mostrar la diversidad de colores de la materia a través de sus reflejos. La mente es como el diamante, porque es transparente y porque tiene la capacidad de llenar de contenido la conciencia neutra o pura de Purusha. Del mismo modo como el diamante descompone el haz de luz blanca en su espectro de colores. Por lo tanto, la mente realiza simultáneamente una diversificación de la conciencia neutra del Purusha y una limitación al vincular la libertad de la conciencia con la contingencia de la materia. Estos son, como hemos dicho, los dos objetivos de la existencia de la materia. Por un lado, permitir que el Purusha tenga la experiencia de la multiplicidad. Y por otro lado, conseguir también en este Purusha, que este Purusha se despliegue de la materia y se aísle de sus impurezas. Observamos, pues, que esta doble finalidad se corresponde en cierto modo con lo que la materia hace con la conciencia cuando entra en contacto con ella de una forma puramente fenoménica. La asignación de un contenido diversificado que posibilita la experiencia de la diversidad se corresponde a Boga. La identificación de la conciencia con la materia que la ata al sentido figurado a la materia y genera, por lo tanto, la necesidad de su libertad, se relaciona con la retirada, aparvarga o kaivalya. Bien, hasta acá no ha llegado. Hablo ahora. Bien. Bueno, no se vaya nadie todavía. Vamos para acá. Vamos para acá. Miren todo lo que leímos. Qué lindo. Bien. Ahora, para todos los que... Bueno, acá seguramente hay gente que dijo, qué interesante, qué bonito. Listo, empecé y terminó. Y acá hay gente que quizás viene del año pasado estudiando el curso de filosofía. Y bueno, y ahora empiezan los Yoga Sutras, ¿sí? Bueno, quiero que me hagan un resumen de cada tema. ¿A qué se refiere y de qué habla? Yo no les voy a mandar una guía, ¿no? Así que anoten. ¿A qué se refiere y de qué habla el cosmo de los Yoga Sutras? ¿Sí? Hagan un resumen, una explicación de lo que ustedes entienden según esta parte, y usen las terminologías en sánscrito, así se van familiarizando. ¿Mm? Luego de esto vienen las tres energías, ¿sí? Las gunas. En este libro nosotros hemos estudiado las gunas, pero este libro te propone una mirada un poquito diferente, no diferente, sino más profunda, o desde otra perspectiva muy enriquecedora, muy bonita. ¿Sí? Te habla de los colores, te habla de... ¿Qué entendiste por gunas? ¿Mm? ¿Y en dónde se encuentran? Luego tenemos la materia y el mundo perceptible. Y acá están los tres rasgos de las características del mundo perceptible.
¿Mm? La materia, la iluminación, la naturaleza. Acá habla un poco, dice, cuando se desequilibra, cuando se revolucionan estas energías, se crea, ¿no? Qué hermosa esa parte, porque muchas veces nosotros buscamos estabilidad y a veces esa estabilidad nos lleva a estancarnos, a dormirnos, ¿no? Y todo quedó ahí. Sin embargo, cuando viene la revolución, cuando nos revolucionamos, viene algo, algún acontecimiento que nos desequilibra, buscamos estar como antes. Sin embargo, si uno se resiste a lo que propone esta situación, sufre, no entiende, se estanca, porque siempre que la vida te lleva para lugares de cambio, y vos insistís en hacer lo que estabas haciendo antes de cambio, o sea, uno no lo ve como cambio, uno lo ve como tragedia, uno lo ve como, ¿por qué si yo estaba bien? Dios, no quiero que me pasen estas cosas. Y en realidad, todo eso te ayuda a crecer, ¿sí? Entonces, cuando uno empieza a estudiar, empieza a ver que su vida en realidad no es un caos como uno cree, porque está llena de cambios, está llena de un montón de cosas, que en lugar de estresarte deberían ayudarte a conquistar la grandeza. Pero no nos enseñan eso, nos enseñan a quejarnos de todo eso porque lo entendemos mal. O sea, la gente que está dormida, eso que se pudre, que se queda quieto y que contamina el mundo. Entonces nosotros debemos con este conocimiento, no solo entenderlo, decir, qué lindo, cuántas palabras bellas, cómo qué linda poesía, oh, qué hermoso, me inspiró, y después viene alguien, se estacionó en tu estacionamiento, por darte un ejemplo, o sea, salís de la rutina, viene un cambio, y ¿qué haces? ¿Sí? Empieza toda la revolución interna, te das cuenta que tenés un montón de cosas adentro, se empieza a mover todas tus fuerzas, se revolucionan, se desequilibran, para llevarte a algo nuevo. ¿Mm? No insisto en eso, busco algo nuevo, creo, la naturaleza crea, cuando se desequilibran esas energías, y la fusión entre esas energías con la conciencia te permiten crear. Eres como, por eso mismo dicen, vieron que habla del cosmos, ¿no? De los sutras. Así como el universo se creó, nosotros también continuamente, frente a las revoluciones que nos proponen el sistema en que vivimos, la vida, el vivir, nos hace que nos revolucionemos y empecemos a crear constantemente. Pero a veces la ignorancia nos lleva hacia caminos que desvirtúan mucho lo que debería ser. Pero bueno, eso lo vamos a charlar otro día. Llegamos hasta aquí, ¿sí? Vamos a seguir un poquito más. El mundo mental, ahí ya hablaba primeramente del universo, ahora habla del mundo mental, donde se crea, ¿verdad?, el ser. Y de ahí su psicología, la psicología de la mente, cómo está constituida la mente. Y nosotros la hemos estudiado, ¿sí?, en todo lo que fue todo el año del curso del autoconocimiento. La hemos estudiado, pero ahora la estamos viendo de una forma más poética, desde otra perspectiva, que nos ayuda a comprender mejor lo que seguramente estudiamos. Acá habla de las partes de la mente, ¿sí? El funcionamiento de la mente, y llegamos hasta el funcionamiento de la mente, ¿sí? Página, que no la veo bien, 28. A partir de la página 28 comenzamos a leer el próximo sábado. ¿Mm? Muy bien.
A ver, los quiero ver un ratito. A ver, a ver. Ay, yo parezco con anteojos. Bueno, no importa. Bueno, vamos a pasar más para allá. Me escraché yo misma, digamos, con esa... Chicas, yo les dije, ¿me ven? Y dijo, sí, pero me dijeron, un poquito más lejos, profe, está muy cerca. ¡Asusta! ¡Asusta tan cerca! ¡Ay, no! Bueno, a ver, los quiero ver. ¿A dónde están? Los extrañé mucho. Nos extrañé mucho. ¡Hola, Inés! ¡Qué bueno que puedas estar! Le digo a ella sí porque decía que iban a cortar la luz, todo, que capaz que no podía estar, pero bueno, qué bueno que pude estar. Así que bueno, feliz. Bueno, chicas, ¿les gustó el librito? Está bueno, ¿no? Mucha información. Vamos. Ese libro es por un año, pero seguramente yo lo voy a leer. No me voy a aguantar y después lo voy a releer con todos ustedes. Bueno, yo lo leí hasta acá y lo quería compartir, pero no me aguanto. Está muy lindo. Pero bueno, yo se los voy a entregar, lo pueden leer. Y después los leemos juntos para comprender mejor, porque si no es como que lluvia de información y ya, no puedo, decimos, ¿no? Entonces, lo vamos a ir leyendo despacito. Este es el libro que todos lo pueden leer como algo bonito, y para los que vienen desde el año pasado estudiando filosofía, esta es la continuación del curso, que para ser instructor, no profesor, instructor, como mínimo tienen que tener hecho 2 años, donde sepan bien todo lo que hicimos el año pasado y todo lo que vamos a estudiar este año con lo que serían los Yoga Sutras. Bien, bueno, feliz. Bueno, vamos a terminar entonces lo que es la clase de filosofía, y para los que son del Kundalini, se pueden quedar. Los que son del Kundalini vamos a continuar nosotros, ya después de ver la parte de filosofía, continuamos con la parte práctica, ¿sí? Bien, los quiero mucho, chicos, y nos vemos el viernes que viene. Ya ahí vamos a estar con un poquito del Tao, con un poquito del Bhagavad Gita, y algunos ejercicios seguramente para que... Ay, me hizo desear mate María Laura. Qué hermoso, qué hermoso. A ver si puedo sacar una foto. Yo no puedo. Ustedes que si están con la compu pueden sacar una foto, primer galería, para que tengamos el recuerdo que hemos iniciado. Me cuesta, creo que hay una segunda galería. No, somos nosotras nomás. ¿Por qué? Tan poquitita, ya se fueron cuando les dije que se vaya, parece. Ahí estamos. Bien. Gracias, Graciela. Gracias, Cristina. Gracias, Alicia. Sol, que estás ahí. Sol Juárez. Bueno, muchas gracias por estar. Y nos estamos viendo prontito. Entonces, chicas, las que son de Kundalini se quedan y en 5 minutitos, 10 minutitos arrancamos. Recuerden que este librito, para las que están haciendo Kundalini, es también parte del estudio, ¿no? de Kundalini. Para las que están en Ashtanga, también. Esto es parte ya de lo que es la formación. Bien, ahí nos vemos entonces en 5 minutitos, vamos a comenzar, 10 minutitos comenzamos con la clase, nos vamos a ir a la parte práctica, un poquito práctica y un poquito de todo un poco, como siempre, como es el tantra. Los quiero mucho, un abrazo grande, ahí activamos este mes hermoso,
para generar este movimiento. Ya vamos a ir, Cris, ya vemos de juntarnos para ver el retiro, movamos las energías, así empezamos a crear, y bueno, y ahí, moviéndonos, pero con la conciencia despierta. Si no, hacemos desastre. Los quiero mucho, nos vemos. Sí, Namaste. maestra, nos vemos. Chau, chau a todas. Chao.